Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Saludo con mucho gusto a Felipe Ávila, que siempre está acá con nosotros. Bienvenido, Felipe. Encantado de estar contigo, Magali. Y bueno, buenas noches. El tema de hoy es por demás interesante, es el de las mujeres en la historia de los movimientos estudiantiles, y para ello nos acompañan a Felipe y a mí la doctora Denise Judo Ramos del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Bienvenida, Denise, y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes, es un gusto estar acá esta noche. Gracias, para nosotros también. Y bueno, para comenzar nuestro programa, les invito a que me acompañen a ver la siguiente cápsula. La participación de las mujeres en los movimientos estudiantiles poco a poco ha sido develada por estudiosas en el tema. Históricamente, la narrativa de estos acontecimientos pasaba por alto las acciones e incorporación de las mujeres debido a las formas patriarcales en las que se ha construido la historia. Por ejemplo, en el movimiento estudiantil de 1968, las mujeres se integraron a la lucha y alteraron drásticamente con sus acciones su propia percepción de su rol político y social en la comunidad universitaria y en la sociedad en general. Las experiencias de las mujeres que participaron en el movimiento estudiantil del 68 ayudaron a desintegrar los rígidos límites oficiales de las esferas pública y privada. Para algunas fue su primera experiencia política, otras venían de anteriores movilizaciones. El movimiento del 68 aglutinó a mujeres estudiantes de diferentes facultades de la UNAM, también del Politécnico Nacional, de la Escuela Nacional de Antropología, así como de otras universidades estatales. Había activistas de partidos políticos, hijas de refugiados, abogadas de prisioneros políticos, maestras, funcionarias, madres, artistas, activistas y profesionistas. La participación de las mujeres en las brigadas fue importante, vital, sobre todo en lo que tenía que ver con la organización de las comidas para quienes permanecían en las escuelas. El papel de las cocineras, de quienes hacían las compras y la limpieza, era fundamental para el funcionamiento de la movilización, pero al mismo tiempo utilizaban ese rol para transgredirlo al organizar mítines espontáneos en los mercados y en las esquinas de las calles. También diseñaron y crearon propaganda, la cual era sustancial para la difusión de las ideas, objetivos y bases del movimiento a la sociedad. La mayoría de las mujeres estaban en las brigadas y un grupo minoritario se encontraba en las asambleas de las escuelas y unas cuantas en el Consejo Nacional de Huelga. Fueron estas mujeres las que se enfrentaron a múltiples retos y dificultades para expresar sus ideas políticas en un ambiente masculino y cargado de misoginia. Por otro lado, las mujeres, madres de estudiantes, se comprometieron con la lucha en defensa de sus hijos presos o desaparecidos. La participación de las mujeres en el movimiento estudiantil del 68 fue también la apertura de una puerta para la movilización feminista de la década de 1970. Con el sabor de la organización estudiantil, los logros y las dificultades para ejercer el activismo, las mujeres usaron esa experiencia para organizarse en favor de su género. Bien, regresamos. Como pudieron ver en nuestra cápsula, vamos a abordar el tema de las mujeres en la historia de los movimientos estudiantiles, y para ello, bueno, está una experta en estas temáticas, la doctora Denise Judo Ramos. Vamos a iniciar con nuestra conversación y me gustaría, Denise, sobre todo porque has abordado a profundidad el tema de la participación de las mujeres en los movimientos estudiantiles en el siglo XX mexicano, ¿cuál ha sido la narrativa hegemónica, sobre todo por estas lecturas que tú has hecho, en torno a la participación de las mujeres en los movimientos estudiantiles y pensemos quizá en el más conocido, que es el 68 mexicano? Sí, pues mira, así como hay una historia hegemónica o ejemplar del movimiento estudiantil del 68, también la hay sobre las mujeres, ¿no?
a lo largo del siglo XX mexicano vamos a encontrar movimientos estudiantiles desde inicios de siglo, desde antes de la época de la Revolución, y vamos a ver cómo se han incorporado mujeres en diferentes espacios. Pero la narrativa, digamos, hegemónica lo que ha hecho es expulsarlas de ese espacio porque no hay una agenda femenina. ¿Sí? En ese sentido, al no haber una agenda femenina, se habla solo de hombres y, por supuesto, de quienes están a la vista, ¿no? De aquellos líderes, de aquellos que tienen muchísima más experiencia política. La política está mucho más asociada, por lo menos hasta los años 70, a la masculinidad, y eso se va a ver mucho en la narrativa, en lo que escriben los académicos, pero también en los mismos testimonios de las mujeres, ¿no? ¿Y qué es lo que, digamos, de lo poco que se sabía hasta estas investigaciones recientes en las que se incluye tu propia investigación, digamos, qué es lo que se decía sobre la participación de las mujeres en los movimientos estudiantiles, digamos, cómo pasaron, a lo mejor de manera sutil, pero en esa narrativa que es hegemónica, que las invisibiliza o que las difumina? Se difuminan porque parece que lo relevante en los movimientos estudiantiles es eso que vemos, o sea, cuando están debatiendo, cuando están discutiendo en términos de la política y no aquello que sostiene al movimiento estudiantil. Las mujeres aparecen como acompañantes, como aquellas que respaldan, como aquellas fuertes porque son las que sostienen, ¿no? Las mujeres cocinan, las mujeres acompañan, las mujeres esperan, ¿no? Esperan a que los hombres se enfrenten, por ejemplo, la violencia, la represión, y ese ha sido, digamos, en términos generales, una visión de las mujeres. Pero ya más adelante, con el trabajo de varias académicas, lo que hemos visto es que eso no era así, ¿no? ¿Y desde dónde se ha construido, digamos, este primer relato, como desde una mirada muy secundaria, digamos, quiénes construyeron estos primeros relatos? ¿Quiénes se interesaron, aunque haya sido un relato muy particular? Sí, los primeros que los pusieron en la mira fueron quienes lo vivieron, ¿no? Algo que va a caracterizar a lo que se ha escrito sobre los movimientos estudiantiles es que son los mismos actores los que escriben y los que también son académicos, ¿no? Entonces, ahí aparecen, y al darle la voz o la construcción de esta narración sobre qué pasó en el movimiento estudiantil, quiénes estuvieron, cómo se organizan, ahí definen, ¿no?, cuál es el lugar de cada quien, y como, por ejemplo, en la narración del 68 está muy visibilizada a través del CNH, se pone el ojo ahí y no en lo cotidiano. Por ejemplo, en la toma de Ciudad Universitaria, ahí, por ejemplo, quienes hacían comida, quienes pasaron noches, quienes cambiaron su vida familiar, muchísimas mujeres y muchísimos hombres, ¿no? Pero suele suceder que en estos espacios donde no hay una agenda femenina es donde no se ven las mujeres. Claro. ¿No? Y bueno, ya Denise tocó el tema del 68, que creo que es muy importante, no solo para lo que tiene que ver en la construcción de la narrativa, en donde las mujeres no están presentes o están, pero desde una forma muy sesgada, ¿no? Esta narrativa. ¿Qué papel ha jugado justamente el relato del 68 en la construcción de un tipo de historia y en la forma en la que esto ha justamente sublimado la diversidad y la complejidad de otros movimientos, no solo en la Ciudad de México o en la Ciudad de México y otras escuelas, pero también en otros estados, Felipe? Es muy importante lo que preguntas, Magali, porque yo creo que hay una historia oficial, canónica, del movimiento estudiantil del 68, que se ha construido a partir de los testimonios de varios de los principales dirigentes, que fueron muy visibles y se hicieron figuras políticas nacionales, sobre todo porque estuvieron presos, como presos políticos, desde el final del movimiento, el 2 de octubre, hasta 1971 con el nuevo gobierno. Muchos de esos dirigentes escribieron sus testimonios, se convirtieron en personajes políticos muy importantes, profesores, periodistas, escritores, y aparece a la distancia una visión muy sesgada, creo, y que se centra en que el movimiento estudiantil lo hicieron estos grandes dirigentes, todos de la universidad, salvo quizá Raúl Álvarez Garín del Politécnico, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca de Chapingo, pero el grueso de los personajes que se hicieron célebres de 68 eran de la universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Economía, de la Facultad de Ciencias Políticas. Incluso
las otras escuelas de la universidad que fueron muy importantes, medicina, odontología, trabajo social, no aparecen en esa narrativa. Y tampoco aparecen las mujeres. Y tampoco aparecen las otras escuelas que no eran ni la universidad ni el Politécnico y que fueron muy importantes. Y también las escuelas de provincia se les subsume como si hubieran sido un eco de lo que estaba pasando en la Ciudad de México, como si la fuerza de atracción del movimiento estudiantil fue de tal magnitud que las atrajo y las puso a girar en torno a ellos, ¿no? Y esto, pues a mí me ha tocado la oportunidad de conocer todavía a muchos y a muchas de los participantes del Politécnico, de otros lugares, a varias mujeres que además fueron dirigentes en el Consejo Nacional de Huelga. Y este es el reclamo. Los del Poli dicen, es que a nosotros no nos ven, no saben que existimos. Y la principal resistencia a la ocupación policíaca y del ejército de las escuelas en el movimiento estudiantil del 68 fue del Politécnico. Ahí fue donde realmente se atrincheraron los estudiantes y a las Fuerzas Armadas les costó muchísimo trabajo doblegar esa resistencia. Hay ejemplos más heroicos, si queremos llamarle de esta manera, en la lucha de las y los politécnicos que en la de las y los universitarios, si nos podemos a comparar el grado de enfrentamiento que hubo y de resistencia contra la fuerza pública. Y lo mismo nos dicen las mujeres, es que no éramos nada más las cocineras. Me tocó platicar con una representante al CNH del Instituto Politécnico que dice que cuando la eligieron en su asamblea, la mandaron a la cocina y ella no quiso cocinar porque dijo que ella podía hacer otras cosas, ¿no? Bueno, en ese acto personal de rebeldía se refleja muy claramente la división del trabajo por género patriarcal, en donde a las mujeres tradicionalmente se les asocia con eso, con esas labores secundarias. Y la verdad es que hubo algunas mujeres destacadísimas en el movimiento estudiantil que prácticamente no se conocen. Y no se conoce tampoco en la misma magnitud la historia del movimiento desde las otras escuelas universitarias, desde el Politécnico, desde las normales, desde la Ibero, desde las universidades de provincia y desde las bases que no eran quienes hablaban en la asamblea, no eran los delegados electos. Entonces, se está comenzando a reconstruir este proceso apenas en los últimos años. Ya Felipe hablaba un poco como de las actividades, ¿no? En donde, digamos, se relegaba hasta cierto punto a las mujeres, con excepción de aquellas que se rebelaron, ¿no? Contra esos mandatos, ¿no? De los roles de género. Digamos, ¿cómo problematizamos justamente esta exclusión, esta omisión, estas propias dinámicas de la construcción de roles al interior del movimiento estudiantil, sobre todo si obviamente está atravesado por el género, ¿no? Y el patriarcado en esa construcción, pero también no solo es digamos, en la propia actividad y en la construcción del movimiento en el momento, sino la propia narrativa. ¿Cómo lo problematizamos, Denise? Sí. En primer lugar, hay que empezar a verlo a lo largo del siglo XX. Nos concentramos mucho en el 68, como dice Felipe, porque ha sido pues, la narrativa maestra. Todo lo que pasó antes fue causante de, y todo lo que fue después fue consecuencia del 68, y eso afortunadamente ya estamos rompiendo con esa matriz de interpretación, pero hay que ver las movilizaciones estudiantiles a lo largo del siglo XX y cómo se integran de diferentes formas las mujeres y cómo son parte y cómo son iniciadoras de los movimientos estudiantiles. Una de las cuestiones que tenemos que ver es que sí están mediadas por estos mandatos de género, ¿no? O sea, cuál es el lugar de la mujer, de las mujeres, hay información que no llega a los círculos de las mujeres, vemos que hay ciertas formas de presentarse públicamente, las brigadas, por ejemplo, a qué lugares van, a qué lugares no van las mujeres, está definido por estos mandatos y roles de género, pero finalmente también tenemos que preguntarnos si eso también es una actividad política y es construcción del movimiento dependiendo del contexto en el que estamos. O sea, no podemos pensar que la actividad política de las mujeres dentro de una movilización estudiantil, no sé, por la reforma a una ley orgánica,
está mal que las mujeres cocinen en los 60, pues hay que reconocer el contexto en el que está sucediendo. Vamos a ir viendo los cambios, vemos rupturas en estos espacios, como comentaba Felipe hace un momento, y cómo se revelan también a eso, pero también hay que tener mucho cuidado con esta idea de la masculinización de las mujeres, ¿no? O sea, decir, bueno, son relevantes porque actuaban igual que los hombres. Por ejemplo, creo yo que en las narrativas, por ejemplo, cuando se habla del 68 de la Tita y la Nacha, que son las mujeres, digamos, representativas, se hace eso, se hace una narración masculinizada de su participación, y no se reconocen también todas esas características, ¿no?, que las definían, ¿no?, sí como líderes, pero mujeres, ¿no?, y que fueron a la cárcel, a una cárcel de mujeres, ¿no?, y sufrieron la represión como mujeres y no como hombres, ¿no? Pero además, a mí me parece que esa masculinización que se hace de la narrativa de estas mujeres es como también dotarles como una carga de excepcionalidad. Totalmente, totalmente. Las mujeres son elementos curiosos en la política, ¿sí? O sea, y eso lo seguimos viendo, ¿eh? O sea, no crean que es nada más de los movimientos de los 60, no, hasta el día de hoy las mujeres son raras en la política. Entonces, esa definición de lo raro, de la excepción, sigue apareciendo en lo que escriben los académicos, las académicas, los periodistas, todo el mundo, ¿no? Y no nos damos cuenta, porque seguimos contando, por ejemplo, decimos, vamos a hacer en las conmemoraciones una mesa de las importantes mujeres del movimiento estudiantil. Todas las mujeres construyeron al movimiento estudiantil. ¿Estuviste ahí? ¿Qué hiciste? Pelé una papa para llevarle a los muchachos que estaban en la cárcel. Eso es parte de construir y de sostener a la movilización estudiantil, pero pues en los casos, ¿no?, que hemos visto, generalmente pues lo vamos dejando de lado porque no es relevante, ¿no? Porque nos ha importado poco, digamos, a los académicos, quizá por lo poco que se ha estudiado, aunque no lo crean los movimientos estudiantiles, nos ha importado muy poco la historia social, ¿no? Lo que sostiene, las relaciones, por ejemplo, las experiencias previas, ¿no? Sí. Cuando hablaba ahorita Felipe del 68, de la participación de las mujeres, para este momento, para el Politécnico en el 68 va a ser muy importante la experiencia que tienen en 67 en Chihuahua, ¿no? ¿Y quién conoce el movimiento estudiantil de Chihuahua en el 67? Nadie, ¿no? Hay una tesis ahí en la UNAM, ¿no? Y nada más. Y ahí nos vamos dando cuenta de que hay experiencias previas que van también dando cabida a estos nuevos lugares para los actores. Y pensar que hablamos de las mujeres como si todas las mujeres fueran iguales, ¿no? Y nos damos cuenta de que hay una heterogeneidad impresionante de perfiles de mujeres, ¿no? Y en ese sentido, Felipe, ¿cómo se han construido estas historias? Tú nos hablabas de algunos casos y en ese sentido te pregunto, ¿qué papel juega el testimonio, ¿no? Y qué nos dice en esta historia social, ¿no?, del movimiento estudiantil? Pues ha sido una historia que se ha venido reconstruyendo desde hace varias décadas, por lo menos desde que el movimiento estudiantil del 68 cumplió 20 años, que se comenzaron a recoger muchísimos testimonios y empezó como una segunda ola de escritura de testimonios de varios y varias de los participantes. Pero creo que ha sido sobre todo en los últimos años, Magali, cuando, se creó un centro de la universidad que está en Tlatelolco, que es este memorial del movimiento estudiantil, que ha hecho una labor muy importante de recopilación de testimonios, de publicación de libros, de realización de audiovisuales. Y ellos han estado comenzando a rescatar la historia oral de algunas de quienes participaron en esos acontecimientos. Y ha habido iniciativas que han surgido desde los propios participantes, hombres y mujeres, que a mí me ha sorprendido cómo siguen reuniéndose, siguen discutiendo, siguen estando al tanto de la política actual. Desde luego el 68 los marcó y las marcó. Es el referente básico de su vida, pero no se han quedado ahí. Han podido crecer, han podido asimilar nuevas experiencias, han podido reconstruir su historia y ellos mismos han empezado a hacer libros colectivos de historia oral, de fotografía, de entrevistas. Y eso me parece que es importantísimo porque
Por desgracia ya muchas y muchos ya han fallecido, pero hay muchísimos y muchísimas que están todavía vivos y que tienen unas historias extraordinarias que contar, porque su vida no se congeló el 2 de octubre, su vida siguió y la contribución de todas ellas y de todos ellos, de muchos y de muchas, ha sido importantísima y eso es algo que tampoco se ha estudiado bien. Y Denise, digamos, al final de cuentas tú te has especializado, ¿no?, en escribir esta historia de las mujeres en los movimientos estudiantiles, pero me pregunto y te pregunto, ¿cómo construyes esta historia desde ese otro lugar, ¿no? ¿Cuál es la clave para narrar de manera mucho más equilibrada, ¿no?, de manera horizontal, en donde las mujeres también estén en un plano, ¿no?, bastante visible en esa narrativa? ¿Qué recursos metodológicos, cómo escribes esta historia de las mujeres? Es difícil porque escribo con antecedentes, ¿no?, con personas que son fuertísimas en el tema, como Gloria Tirado, claro, ¿no?, Deborah Cohen, Leslie Jo Fraser, que son como las que iniciaron y que han hecho escuela sobre las mujeres en los movimientos estudiantiles, pero ellas también dejan en claro que hay que tener en cuenta cómo hacemos las preguntas. La mayoría de los trabajos sobre mujeres en los movimientos estudiantiles se han hecho a partir de la historia oral, de los testimonios. Algo que yo estoy explorando ahora son las fuentes de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, donde aparecen las mujeres. Ahí están, ¿no?, a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Bueno, hasta los 80. Que tenemos un poquito más de información, pero la forma en la que preguntamos, ¿no? O sea, regularmente cuando nos presentamos frente a una mujer que formó parte del movimiento estudiantil, nos damos cuenta que tiene una memoria humilde. Para eso hay que discutir muchísimas cosas sobre la memoria, ¿no? Una memoria humilde que nos dice primero, pregúntale a él, ¿no? Él sabe más que yo, ¿no? O muy repetitiva, una memoria aprendida. Entonces hay que preguntar desde otros lugares, ¿no?, sobre cuestiones personales, cuestiones que le permitan entrar y regresar al momento, ¿no? Algo que a mí me funciona mucho es llegar y presentar una fotografía, ¿no?, hablar del alimento, hablar de las cuestiones más simples y de las relaciones personales, ¿no? Y eso les permite a ellas fluir un poquito más. Y quizá para nosotros como académicos decir, pues hay una contradicción, ¿no? Ellos dicen, nosotros no hicimos política. Y nosotras, y desde nuestro punto de vista metodológico decimos, eso es política, claro, eso sostuvo al movimiento, y es algo que en algunos trabajos no ha sido, o sea, se cree fielmente, digamos, se retoma fielmente el testimonio y no se les hacen esas preguntas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber qué preguntas hacemos. Podemos recurrir a las mismas personas y nos van a responder cosas completamente distintas. Las mujeres en las movilizaciones estudiantiles, en los movimientos políticos, generalmente bajan un poco la cabeza, ¿sí? Y eso va a ser muy común. En algunos momentos, en un caso, en los 90, ¿no?, cuando entrevisté a algunas mujeres, me decían, no, nosotras participamos igual que los hombres. Y les digo, bueno, pero bueno, también hay que decir, ¿no?, que pues no teníamos toda la información como ellos, ¿no? Por eso lo que decía hace un ratito. Entonces, sí hay elementos que debemos cuidar mucho al momento de acercarnos a estas fuentes, y también tenemos que empezar a explorar otras, ¿no? Claro. O sea, no hemos visto, si nosotros nos acercamos, por ejemplo, al Archivo Histórico de la UNAM, vamos a encontrar que la mayor parte de las ediciones digitalizadas de los acervos de fotografía, hay un montón de mujeres, ¿no? Y mujeres de diferentes perfiles socioeconómicos, y eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Quién es esta mujer? ¿Qué elementos, qué conceptos tiene para pensar la política, para pensar su trayectoria, ¿no? Algo que sucede mucho en los relatos es que las mujeres dicen, pues yo no hice política, pero ya después, por allá en los 70, ¿no?, cuando en la segunda ola del feminismo, ahí me di cuenta que de algo me había servido el movimiento, ¿no? O sea, es algo que rememoro, pero ahí no hice nada. Ahora sí, en los 70, en los 80 sí hice algo.
cuando, pues, si trabajamos en reflexionar con ellas, ¿no? Vamos construyendo ahí el perfil y la trayectoria política de estas mujeres, ¿no? Y finalmente, Denise, para ir cerrando muy breve, porque el tiempo aquí, como siempre, se nos va y vuela, ¿qué implicó, digamos, ya con todo este conocimiento que tú tienes, este acercamiento a diferentes perfiles de mujeres y su construcción de ese perfil, qué implicó para las mujeres, así de manera general, a lo mejor te estoy pidiendo demasiado, su participación en el movimiento estudiantil? Digamos, ¿cómo se construyen esas trayectorias? ¿Cómo se ven de cara, digamos, desde el presente, de cara al pasado? Digamos, ¿qué implica o qué implicaciones tuvo para estas mujeres haber participado en un movimiento estudiantil? En la mayoría de los testimonios que encontramos es una toma de conciencia de su presente, ¿no? Una toma de conciencia de que hay problemas. La identificación de lo que llamamos el agravio, ¿no? O sea, ¿qué está pasando y por qué debería molestarme lo que me molesta? Cuando uno se acerca a sus testimonios vemos eso y al mismo tiempo vemos cómo ellas mismas se van reconstruyendo. Y al momento que hacemos como la línea del tiempo de los movimientos estudiantiles y vemos a las mujeres, vemos la década de los 70, las vemos generando agendas para ellas. Y en los 90 trabajan más junto con el movimiento estudiantil, pero de manera mucho más pública, ¿no? Entonces se construyen nuevas imágenes y van aprendiendo a las mujeres que les dejaron camino, ¿no? Pues te agradecemos mucho, tanto Felipe como yo, que nos hayas acompañado. Denise, a ustedes los invitamos el próximo lunes a que nos acompañen a Perspectivas Históricas. Buenas noches.